injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Es miércoles y es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Hoy, Marco, estoy interesada justamente en abordar el tema de los derechos político-electorales, en especial el sufragio efectivo, sí, el voto como derecho humano. Y es que en múltiples ocasiones ya nos hemos cruzado por las calles, que vemos espectaculares con distintos personajes de la política. O en redes sociales nos cruzamos con anuncios de nuevos candidatos, de nuevas candidatas, que por cierto me encanta que cada vez participan más mujeres en la contienda electoral que se viene, pero sobre todo lo más importante es el mensaje que están dando a las otras generaciones, ¿no? Que es de inspirar, de ser una fuente de inspiración para que las niñas que las están viendo sepan que también pueden estar ahí. Y entonces, justamente hablando de derechos humanos, que, como lo digo siempre, es como la química, está todos los días presente en nuestra vida, ¿no? Y entonces, en diversas ocasiones, la ONU ha reconocido que la democracia y el Estado de Derecho forman parte de las sociedades organizadas que justamente buscan un desarrollo integral, cultural, progreso, un desarrollo económico, porque hay que decirlo, no es lo mismo un crecimiento que un desarrollo. Y entonces es gracias a la democracia y el respeto a los derechos humanos que podemos gozar de seguridad y de paz. Y entonces hay que referirlo, la democracia es un valor universal que está basado justamente en la libre voluntad expresada de los pueblos para que ellos determinen el sistema económico, político, cultural y social, y para que participen, sean parte de los diversos aspectos de la vida cotidiana. Y entonces la democracia está basada en la participación de los individuos de una comunidad y que se involucren justamente en sus asuntos. Desde 1993 se considera que los derechos humanos y las libertades fundamentales, como viene siendo el ejercicio del voto, son patrimonio innato de todos los seres humanos. Y justamente en esta conferencia de 1993, también la ONU declaró que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de derechos humanos y se subraya la importancia de la realización efectiva de estos derechos. Y es entonces por lo que se considera que se necesitan fortalecer las instituciones que contribuyen a que se garanticen los derechos humanos. No solo se garanticen, se protejan, sino también, obviamente, se atiendan las diversas violaciones de derechos humanos que existen. Y hay algo súper importante, porque la democracia va junto con pegado con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Es un tipo de simbiosis que ahorita vamos a profundizar, pero justamente mantienen una relación muy, muy estrecha. Pero entonces, cuando hablamos de derechos políticos, también hay derechos políticos electorales, que no es lo mismo. Y entonces, hay que decirlo, es importantísimo que, digamos, la participación política de la ciudadanía en este sistema democrático en el que habitamos está orientada justamente a que la sociedad forme parte de las determinaciones de los asuntos más relevantes que suceden en la comunidad, en el Estado, en el país. Y entonces los derechos políticos justamente son este conjunto de prerrogativas, de derechos fundamentales que le otorgan a quien lo posee, es decir, a su titular, que titulares son aquellas personas que cuentan con la ciudadanía, que también son mayores de edad, y entonces les otorgan esta facultad de
u oportunidad para participar en los asuntos públicos del Estado, ya sea por sí mismos o a través de sus representantes. Pero entonces también esto permite que la ciudadanía pues acuda directamente a formar parte de estas decisiones políticas, a elegir a los perfiles, que esto es lo más importante, que hoy como sociedad que nos quejamos del tráfico, del agua, de que la luz se va cada 2 días en ciertas zonas, que también hay que identificar las competencias, eso ya estaría de cada quien, pero justamente hoy que se vive en un encono por el aumento de violencia que sucede en nuestro estado, porque a las mujeres nos matan en el centro histórico, porque aparecen 9 cuerpos en San Gil, en una zona super fancy de Querétaro. ¿Qué está pasando? Hoy que nos estamos quejando, que nos damos cuenta de la realidad, aquella que no pueden tapar con un dedo, justamente hoy es momento de que analicemos los perfiles de quienes nos van a representar en el 2024. Quienes queremos que representen nuestros intereses, quienes van con lo que nosotros buscamos. Y entonces esto forma parte de la vida democrática del país, pero lo decía, no es lo mismo derechos políticos, que son los derechos cívicos, que los derechos político-electorales. Y entonces, hoy en día los derechos cívicos obviamente son prerrogativas específicas de las personas que obviamente tienen la calidad de ciudadano, es decir, que cuentan con nacionalidad, con la mayoría de edad, pero estas prerrogativas de los ciudadanos pueden, gracias a ellas, participar en la integración de los poderes públicos, donde pueden participar en lo individual o en lo colectivo, y en las decisiones y vida de carácter político de una comunidad. Y obviamente esto implica la capacidad de ejercicio frente al gobierno y dentro del Estado. ¿Por qué? Porque permite que el ciudadano se vincule directamente con el Estado. Y entonces los derechos políticos son aquellos que hacen uso de la técnica, obviamente, que posibilita la participación política donde no se necesita el voto. ¿Cuáles son los derechos políticos? La libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, el derecho de petición, el derecho de réplica, el derecho a desempeñar un empleo, un cargo o una comisión, o el derecho de iniciar leyes. Estos son los derechos políticos y no tiene que estar el voto de por medio. Ahora, los derechos político-electorales, ahí sí tiene que versar el voto de por medio para que se den. ¿Por qué? Porque permiten que un ciudadano pueda participar en las consultas populares, está el sufragio activo o pasivo, el derecho a una candidatura independiente, el derecho de asociación con fines políticos, el derecho de construir partidos políticos, el derecho de afiliarse a un partido político. Y entonces estos derechos político-electorales de votar, de ser votado, de asociarse, de constituir partidos políticos nuevos, de afiliarse políticamente a uno ya existente y de consulta popular, pues tienen como fundamento lo más importante, que es promover la democracia, y justamente esta está contemplada en el artículo 40 constitucional, donde pues menciona la voluntad del pueblo es de constituirse en una república representativa y democrática. Y es que es el sufragio donde se ejerce la democracia y donde se tiene esta representación del bien jurídico protegido que justamente garantiza y define. Y aquí es donde les digo que hay esta simbiosis entre la democracia y los derechos humanos, porque no puede existir el uno sin el otro. Y entonces hay que referir que el derecho al voto, el derecho al sufragio, atribuye la titularidad de la soberanía del pueblo y representa justamente este atributo que posibilita que haya democracia como una forma de gobierno. Y entonces tiene una doble dimensión el voto. Como derecho subjetivo, donde puede uno abstenerse de votar o donde se puede permitir participar del voto, pero también es un principio objetivo donde permite el pluralismo de ideas, este pluralismo político donde se ponen a salvo los derechos de las minorías y se conforma de la voluntad general. Pero también el sufragio, el voto, cuenta con 2 vertientes, donde otorga a su titular la expectativa de elegir a sus representantes, que es el ir a votar, o donde pues puede ser elegible a cargos de representación popular, que es el ser votado. Y entonces, ¿qué
los derechos político-electorales, que son nuestras prerrogativas reconocidas exclusivamente a la ciudadanía, que aseguran que uno pueda participar de la dirección de las decisiones y determinaciones del Estado. Y entonces es votar en todas las elecciones y mecanismos de participación social o ser elegibles para todos los cargos que sean objetos de elecciones públicas, pero también participar de forma paritaria en la formulación de políticas gubernamentales, en su ejecución, en ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los niveles de gobierno, pero también participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que ocupan de la vida pública, política del país, incluyendo partidos, organizaciones y sindicatos. Y entonces decimos, el derecho humano al voto existe, sí. ¿Por qué? Porque se considera siempre como un derecho cívico. Y entonces, entendiendo el derecho al voto como un derecho cívico, es porque justamente es este vínculo que es la primera manifestación de la voluntad del ciudadano para con elegir justamente a sus representantes. Es este primer vínculo que manifiesta su voluntad primera para con la colectividad. Y entonces el derecho al voto como un derecho humano es justamente también lo que garantiza la libre autodeterminación de los pueblos. Y esto lo podremos contemplar en el artículo 25 constitucional, que dispone que corresponde al Estado que se fortalezca la soberanía de la nación, el artículo 26 constitucional, que justamente dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. También tendríamos que consultar el artículo 40 y 41 constitucionales, donde se habla de la voluntad del pueblo y cómo es que el pueblo ejerce su soberanía, pero justamente hablando de los derechos político-electorales, este es el marco normativo constitucional, obviamente, el artículo 34, 35, 36, 39, 41, párrafo primero y segundo, 115 y 116, donde se establecen la potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo. Y entonces, para ya concluir, mientras más grande sea la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de una comunidad, entre más vinculado esté el pueblo con justamente las necesidades, con los puntos vulnerables que hoy atraviesa la sociedad, que vienen siendo agua, la violencia. Mientras sigamos manteniendo este pulso ciudadano, pues se tiene que ver reflejado en la pluralidad, en la diversidad del país, donde obviamente se tiene que ampliar la representación de cada sector poblacional en búsqueda justamente del pleno respeto de los derechos humanos. Y entonces lo más importante para que se siga garantizando la dignidad humana es fortalecer la cultura democrática. Entonces, aquellas personas que disfrutan, que gozan, quejándose en redes, donde infortunadamente no se resuelve nada, sí, el Estado está mal. Hay muchas áreas de oportunidad. La violencia está en aumento todos los días. Las mujeres estamos en riesgo, incluso acompañadas en el centro histórico. Sí, no todos tienen agua. Sí, muchas veces se va la luz. El tráfico está desquiciable. Yo creo que es momento de tomar decisiones y de elegir el perfil que mejor nos represente y un perfil que se pueda empatizar con el pulso ciudadano, porque no es lo mismo que un empresario que al abrir la puerta de su casa pues ve un campo de golf, difícilmente se va a poder empatizar con aquellas personas que viven en el centro histórico, que al abrir la puerta de su casa se encuentran a personas tiradas en situación de calle. Entonces es momento de poner los ojos en los perfiles, cualquiera que usted decida, hombre, mujer. Es momento de tomar decisiones y de ejercer pues nuestra ciudadanía votando, ¿no? Entonces, con eso me quiero despedir hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta Muchas entonces. gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.